Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Iniciamos ahora la filosofía del idealismo, de un idealismo alemán marcada a partir de tres grandes filósofos como es Fichte, Schelling y el gran Hegel, ¿sí? Este idealismo alemán, ¿sí?, está enfocado en cómo el ser equivale a pensar, ¿sí? Y cómo el ser equivale a pensar está dado desde una óptica del racionalismo, ¿sí? Venimos de una filosofía como la del gran Immanuel Kant, en donde él se preguntaba por cómo conoce el hombre, cómo conoce lo que conoce, el hombre cómo conoce lo que conoce, el fundamento del conocimiento. Entonces hablamos en su teoría del conocimiento, en la crítica a la razón pura, en su estética trascendental, en su analítica trascendental, en su dialéctica trascendental, cómo es importante el entendimiento, cómo es importante el entendimiento, la capacidad de juzgar, la capacidad de razonar. Vamos a entrar ahora a ver una filosofía marcada a través de un idealismo, y ese idealismo es el ser pensante. Recordemos que la filosofía de Immanuel Kant hablaba de un giro copernicano, ¿sí? Ya no es el sujeto, el objeto que se debe adecuar de forma directa, ¿cierto? El objeto es el que se debe adecuar de forma directa a la forma de pensar, de entender del sujeto, ¿sí? Es el sujeto en su propia estructura es el que va a marcar su filosofía, es el que va a marcar esa corriente del pensamiento, ¿sí? La diosa razón. Estamos en un periodo de la ilustración en Immanuel Kant y ya pasamos al idealismo, ¿ok? Entonces, observamos aquí en pantalla este tema que es bastante interesante, como lo es la filosofía de Fichte, la filosofía de Schelling y la filosofía del gran Hegel, ¿ok? Entonces, este idealismo alemán que data más o menos del siglo XIX, encontramos que ese idealismo trascendental kantiano se fue convirtiendo en, ¿cierto? Es decir, esa filosofía de Kant, ¿sí?, del fenómeno, del noúmeno, de la forma del conocimiento, ¿cierto? Recordemos que Kant es el sujeto el que se va a estructurar el pensamiento, pero es el objeto el que se adecua a la forma de conocer del sujeto, ¿sí? No todos tenemos las mismas condiciones. Entonces aparece lo que es el idealismo subjetivo en Fichte, el idealismo objetivo de Schelling y el idealismo absoluto, ¿cierto?, a partir del gran Hegel, que existe por sí mismo. Recordemos que Hegel es muy importante para la filosofía de Carlos Marx. Hegel habla sobre la dialéctica del amo y el esclavo, y vamos a dedicarle un video, una videoclase a esta filosofía del gran Hegel. Encontramos en una segunda instancia de que este idealismo alemán, ¿cierto?, pretende eliminar lo que es la oposición. Entonces, ¿qué oposición aparece? Entonces, lo que era el fenómeno, ¿sí?, el noúmeno, que es la cosa en sí, la conciencia y la realidad, ¿cierto? Y lo que hacen estos filósofos idealistas, ¿cierto?, es inaugurar una nueva corriente del pensamiento filosófico, de ese idealismo moderno, según lo cual el ser equivale al pensar, ¿sí? Lo que hablábamos ahorita en la introducción, el ser es igual al pensar, ¿sí? Vamos a mirar qué es lo que nos van a plantear estos sujetos desde el idealismo subjetivo, desde el idealismo objetivo y desde el idealismo objetivo y subjetivo, ¿cierto?, que es prácticamente lo que ellos enfocan, y están direccionados, ¿cierto?, a la parte del racionalismo. Recordemos que lo que hacía Immanuel Kant era unir lo más importante del empirismo, unir lo más importante del racionalismo y construir lo que él llamaba su famoso criticismo, ¿ok? Estos señores se llega a una máxima expresión del racionalismo, ¿sí? Vamos a ver cómo el sujeto conoce, que es el gran interrogante de la filosofía moderna. ¿Cómo el sujeto conoce? Si es desde la óptica del racionalismo o si es desde la óptica del empirismo. Pues bien, hablemos en primera instancia de este señor, ¿sí? El idealismo subjetivo de Fichte, ¿sí?, como lo ven aquí en pantalla. ¿Qué hablaba este señor? Este señor hablaba, ¿sí?, de el sujeto o el yo, ¿cierto? Ese sujeto
o ese yo ya no es la condición de la posibilidad del conocimiento, es decir, quien es capaz de originar el pensamiento es el sujeto, recordemos, ese es el giro copernicano, es el sujeto, el agente pensante, y el objeto es el que se adecua a la forma de pensar, de conocer del sujeto. Aquí habla este señor Fichte, el yo o el sujeto, ¿sí? Dice que ya no es la condición de la posibilidad del conocimiento, ¿sí? Sino que pasa a hacerlo es el espíritu humano, ¿sí? El espíritu humano es el que pasa a hacer, a tomar esa posición, ¿cierto? De lo que plantea esa posibilidad del conocimiento. Pero este espíritu humano tiene un proceso dialéctico, ¿sí? Recordemos que la dialéctica, ¿sí? Es persuadir, es debatir, es razonar en ideas diferentes. Entonces, en este proceso dialéctico, lo que se va a hacer es, se niega a sí mismo para construir la alteridad. ¿Pero qué es la alteridad? Es la condición o la capacidad de ser otro o distinto, es decir, yo voy a tener esa capacidad de construir, yo voy a tener esa capacidad o esa condición de poder ser otro, ¿sí? En ese proceso dialéctico, entonces ya no es el sujeto, ¿cierto? Quien tiene la posibilidad de conocimiento, sino que la posibilidad del conocimiento me entra a ser lo que es el espíritu, ¿sí? Ese yo o ese sujeto tiene o es el acto espontáneo, ¿cierto? Es activo, el yo o el sujeto es activo, es intuitivo de la conciencia. Fíjese que aquí aparece un término, aparece terminología, por ejemplo, espíritu, ¿cierto? Aparece conciencia. Dice que el primer movimiento originario de la misma, es decir, el primer movimiento del sujeto, ¿cierto? Es conocer. Lo primero que hace el yo o el sujeto es conocer, ¿cierto? Pero conocer es decir, su capacidad de conocer las cosas. Es decir, ese sujeto, ¿sí? Que gracias pasa a hacerlo al espíritu, tiene la potestad o tiene la capacidad de conocer las cosas, y por eso es que se llama el absoluto, ¿cierto? El absoluto es aquel que existe por sí mismo, que es completo. El yo es el principio absoluto que unifica, que va a unificar el saber, ¿cierto? La forma de conocer, de comprender, ¿cierto? La forma de conocer, y al mismo tiempo va a garantizar la verdad del mismo, pues solo hay una conciencia que conoce todas las cosas, ¿cierto? Solamente existe una sola conciencia, que esa conciencia es la encargada de conocer todas las cosas. Pero este señor Fichte, así como habla del yo o sujeto, también va a hablar de el no yo. ¿Qué es el no yo? Pues este señor lo relaciona o dice que ese, siendo este el generador de la realidad, ¿cierto? Es lo que encontramos en la realidad. Es el responsable tanto de la materia como de la forma de conocimiento, ¿sí? Eso, hablar de materia y de forma, me relaciona un poco con la filosofía de Aristóteles en su teoría del ilemorfismo, ¿cierto? Sustancia, ¿sí? Cuando hablaba de sustancia es el compuesto, ¿cierto? De la materia y de la forma. Pues bien, este señor va a hablarnos aquí de que ese no yo, que es diferente al yo o sujeto, el no yo, ¿cierto? Es el responsable tanto de la materia, es decir, todo lo que existe a mi alrededor, de la forma de cómo conocer, de la forma del conocimiento. Características, ¿cierto? El no yo, todo lo que no es yo, ¿cierto? Todo lo que no es yo. Debe ser conocido y modificado, es decir, ese no yo tiene que ser conocido o modificado por el yo, ¿cierto? Ese yo o ese sujeto es el que lo modifica, es el que lo condiciona, y esto es la naturaleza, es decir, todo lo que hay en la naturaleza que no es pasiva, por eso en el sujeto o en el yo hablamos de activo, aquí este no yo es pasivo y se opone o en su efecto genera resistencia al yo que conoce. ¿Sí? Este va a ir en contra de aquel sujeto que conoce, y esta es la filosofía esencial de Fichte, ¿cierto? El yo o sujeto y el no yo. El yo que es activo y el no yo que es pasivo. El no yo que se opone a la forma de conocer del sujeto, ¿cierto? Que ya no vendría a ser, que vendría a ser, perdón, es el espíritu, ¿cierto? El espíritu humano.
la cosa en sí, es decir, el noúmeno de Kant, va a desaparecer, ¿cierto? Como origen de los datos que constituyen el punto de partida del conocimiento. Y al mismo tiempo, en relación con la filosofía de Kant, dice que lo que en Kant era trascendental, analítica trascendental, dialéctica trascendental, estética trascendental, es decir, las condiciones a priori, se convierten en lo absoluto, es decir, en lo que existe por sí mismo, en lo completo. Bien, ¿qué es el conocer para Fichte? ¿Cierto? Primero, dice que es crear un concepto que significa no solamente interpretar la realidad, sino crearla, ¿cierto? No solamente el conocer no solamente es interpretar, sino es crearla, ¿cierto? Pues creó un modelo de lo que la realidad debería ser. Esto es muy importante. Conocer no es interpretar, sino que también hay que crear el conocimiento. Dos, las impresiones no pasan directamente hacia la razón. Este señor dice que lo que en esa percepción, en esa sensibilidad que hablaba Kant, no es que pasen directamente hacia la razón, ¿cierto? Sino que se ordenan según por categorías de la inteligencia. Es decir, que existe un paso previo, debe existir un paso previo para que se genere esa impresión, ese conocimiento, debe haber un paso previo y el paso previo es la imaginación, ¿cierto? La imaginación es quien toma lo que proviene o viene de los sentidos. Cuando pasa por la imaginación, ¿cierto? Un paso previo por la imaginación y provienen los sentidos, después de esto va a crearse el material intuitivo y este material que se crea gracias a la imaginación que pasó por los sentidos, ¿cierto? Es el trabajo que va a empezar a utilizar la razón, es decir, todo ese resultado de la imaginación que pasa por los sentidos, se crea un material y ese material, ¿cierto? Es el que va a utilizar la razón para empezar a conocer, para empezar a interpretar la realidad, ¿cierto? Tres, la conciencia puede conocer todo menos a la conciencia misma, ¿sí? La conciencia puede conocer todo, pero no se puede conocer a ella misma. Y este filósofo decía, ¿por qué? Porque primero es la luz, ¿sí? La luz del entendimiento, la luz del conocimiento, y esa luz es la encargada de iluminar todas las cosas, y como ilumina todas las cosas, pues permite conocerlas, ¿cierto? Un ejemplo, por ejemplo, es un faro, ¿sí? Aquellos que han visto un faro, el faro alumbra, pero no es capaz de alumbrar o de volver o de alumbrarse él mismo, ¿cierto? Otro ejemplo que él decía era el ojo. El ojo, usted ve que el ojo puede observar todo, pero el ojo no se puede observar a sí mismo, ¿cierto? Entonces, por eso dice que la conciencia puede conocer todo menos a ella misma, ¿cierto? No se puede conocer a ella misma y lo relaciona, por ejemplo, con el ejemplo del faro o con el ejemplo del ojo. Ellos no pueden voltearse para iluminarse a sí mismos o verse a sí mismos, pero por ellos mismos son la luz, el ver, ¿sí? Y en una segunda instancia dice que solo puede ser evocada por el conocimiento, que es imagen del yo absoluto, ¿cierto? Que al conocer lo ha creado. Por ejemplo, como una huella evoca a un animal, ¿sí? Solo puede ser evocada por el conocimiento, es decir, solo puede ser pronunciada, transmitida, llamada, creada, citada por el conocimiento, ¿cierto? Que es la imagen, el conocimiento es la imagen, recordemos que por la imaginación que pasa por los sentidos, ¿cierto? Es que la razón va a utilizar para crear el concepto, para crear el conocimiento como tal. Entonces, fijémonos que aquí no sacamos para nada el empirismo, sino que lo utilizamos, ¿cierto? Muy concatenadamente, empirismo con racionalismo. En últimas instancias, este gran señor Fichte, ¿cierto? Nos va a plantear lo siguiente. Primero, todo lo que existe lo divide entre el yo y el no yo. El yo que es activo y el no yo que es pasivo y que se opone al conocer del yo. Ya no es el sujeto, sino es el espíritu humano, y a partir de ahí unas características que ya mencionamos anteriormente. Segundo, el yo es un yo creador, ¿cierto? Que deviene más real en la medida en que al realizarse en el mundo
toma más conciencia de sí mismo, ¿cierto? Es decir, que ese yo es el creador y a medida que se va realizando, a medida que va construyendo, pues obviamente va teniendo mucho más conciencia de su capacidad intelectual, va teniendo mucho más conciencia de su capacidad de entendimiento, de razonar, de pensar, pero a medida de que se va realizando en el mundo. Hablar de ética en este personaje de Fichte parte de la conciencia común, ¿cierto? De encontrarse queriendo a fin de elevarse desde ahí al primer principio. ¿Cuál es el primer principio para hablar de ética en este filósofo? Es la espontaneidad del yo, es la libertad propia que tiene el yo, ¿cierto? En esa libertad de expresar, de aceptar su conocimiento, de crear conocimiento y a su conciencia racional o en su defecto a ese imperativo categórico. Imperativo categórico, eso es filosofía 100% de Kant, es decir, esa ética está a partir o está relacionada de una conciencia, que es la que ilumina, que está de la mano de la imaginación, ¿cierto? Que crea el conocimiento, que crea la posibilidad del conocimiento, y esa conciencia es racional. ¿Por qué es racional? Porque es un imperativo, porque le da fuerza, porque le da todas esas estructuras para que él pueda llegar a conocer. ¿Qué es el arte en Fichte? En Fichte es, el arte es el espíritu, ¿sí? Entonces, el conocer es un arte para este personaje. Entonces, el arte para Fichte es el espíritu. El genio para este filósofo, ¿qué es? El genio es el que da armonía, ¿cierto? El genio es el que le da armonía al yo, ¿sí? El genio es el que le da armonía al sujeto. El genio es el que le da todas esas cosas de todas esas capacidades al sujeto para poder conocer. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a observar un video, ¿cierto? Que nos va a ayudar a profundizar un poco lo que venimos hablando. Prestemos, por favor, mucha atención.
Bien, muchachos, hemos visto una filosofía bastante interesante de Fichte a partir de lo que es el yo o el sujeto, es decir, aquel yo absoluto que va a crear el conocimiento, ¿cierto? Y tiene sus parámetros a partir de la imaginación, los sentidos y todo lo que hablamos anteriormente. Pero lo que este señor en última instancia quiere es cómo de la mano del racionalismo, es decir, cómo de la mano de la naturaleza va a entrar a modificar, ¿cierto? Donde todos los seres humanos, ¿sí? Racionalmente vivamos en armonía, ¿sí? Entonces, esta es una filosofía bastante interesante, es una filosofía del idealismo subjetivo, ¿cierto? De este señor Fichte. A todos, muchas gracias por prestar atención. Nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao.